a liberar a aquellos periodistas que han sido encarcelados debido a esto, que hay a nivel mundial. Países como Rusia, por ejemplo, China, Nicaragua, Corea del Venezuela. Norte, Nicaragua, Venezuela, El Salvador está sumado a esa lista también. Entonces es tremendo, ¿no? Y hasta en Estados Unidos, porque hay muchas amenazas del gobierno de Donald Trump. Sí, y hay muchos periodistas que han preferido dedicarse a lo que le llaman freelance, que es dedicarse al periodismo independiente sin ningún tipo de lazo, ¿no? Con ningún tipo de medio, y irse de Estados Unidos por lo que está pasando. Pero bueno, eso es lo que está pasando a nivel internacional, y siempre Hablamos de Todo un poco queriendo compartir con usted toda esta información que sabemos que es útil para usted y para nosotros poder reflexionar y llenar en nuestra mente este engranaje de conocimiento. Saludos para nuestra hermana Rosa Aminta López, hasta allá, hasta San Martín, El Salvador. Gracias Abrazos. por estar conectada con nosotros a esta hora de la mañana. Saludos también ahí para Carlos Ayala, conectado con nosotros. Y déjeme ver por aquí también. Miren, yo no sé por qué no me salen. Otra vez estamos con el mismo problema de la semana pasada. Pero usted sí póngame ahí desde dónde nos está conectado con nosotros. Aquí son las 9:55 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, vámonos hasta El Salvador, pastor. Ya habilitaron el tramo de la carretera de Los Chorros. Ya usted sabe que habían dicho que el día de ayer iba a ser habilitado. Esta es información gracias a la prensa gráfica. Y dice de esta manera: tras 2 semanas cerrada, la carretera de Los Chorros ha sido habilitada nuevamente. Sin embargo, está luciendo abarrotada desde horas tempranas de este día lunes, pastor. Así estuvo lleno. El paso vehicular por la carretera de Los Chorros fue habilitado el día domingo, en horas de la noche, luego de haber estado 2 semanas cerrado debido a los derrumbes. Lo habilitaron pasadas las 11 de la noche. Las autoridades dieron el acceso para poder movilizarse los vehículos entre el área metropolitana de San Salvador y la zona occidental del país. A pesar de la hora, pastor, al parecer se hizo un gran tráfico. Wow. Pero lo que sí es cierto es que ya está diciendo el Ministerio de Obras Públicas, que ha reiterado que la carretera panamericana ya se encuentra abierta, y también señalaron que los contenedores que se han instalado en la base de los taludes servirán como barrera de protección. Bueno, usted sabe que esta ha sido una medida que ha sido un poco criticada, porque lo que han puesto para poder contener otros deslizamientos de tierra, otros derrumbes, son unos contenedores de metal que los han llenado le llaman lodo concreto, parece que le llaman a este material. Y entonces eso es como la barrera que han puesto, y al parecer parece que creen que va a funcionar. Entonces, no sabemos, pero esa es la medida en que han tomado, ¿no? Y pues las personas están valorando, y a nivel de redes han estado preguntando qué tan efectiva va a ser esta medida de contención que han puesto ahí en la carretera de Los Chorros. Lo que sí, pastor, es que este es un problema, como yo lo he dicho, no es nuevo, esto ya es un tema viejo, este tramo de la carretera de Los Chorros, que no le han podido dar una solución. Está el tema de que están construyendo el viaducto, pero con tanto derrumbe y tanta cosa, quién sabe hasta cuándo vayan a entregar esta obra pública a los salvadoreños. Dios permita y no se vayan a continuar perdiendo vidas, ¿no? En ese proyecto que obviamente a estas alturas ya se le debió haber encontrado, no solamente en el gobierno de Nayib Bukele, pero en los gobiernos anteriores, una solución a esto. Así es que nuestras oraciones por la salud y el bienestar de tantas personas que transitan esa ruta, Andreita. Así es, pastor, y la verdad que, como yo digo, o no digo yo, lo decimos todos aquellos que estamos siempre más del lado de la población, ¿no? De las sociedades, es que todas estas cosas lo tiene que pagar nuestra gente, pastor. Mire, esto de que estuvo esta sierra allá en El Salvador, esto ha sido un caos esta semana pasada, entre detenciones de gente del transporte público, el transporte un caos, las carreteras colapsadas, la gente llegando tarde a sus trabajos, y porque al final, pues, obligaciones siempre hay, ¿no? Entonces son la gente la que termina pagando las consecuencias de las malas obras, de las cosas que no se han concluido y de las malas decisiones también de los gobernantes. Así que al parecer, fíjese que en información, el gobierno ya lleva gastado 158.6 millones en este proyecto, pastor.
y al parecer no hay nada concluso, pues, o sea, ni se sabe si realmente va a funcionar todo lo que están haciendo o no, pero esperemos que sí, ¿verdad? Esperemos que Y sí. uno de los problemas serios que la población en términos generales no le gusta aceptar es no solamente la desinformación, sino la falta de acceso a información verídica, porque en El Salvador, en el gobierno de El Salvador, todo está prohibido conocerlo. Hay una reserva de la información pública por años y nadie sabe realmente lo que pasa, ¿no? Y yo Y creo, eso es un delito realmente, porque la población tiene derecho a conocer no solamente lo que se está haciendo en cuanto al tema de las obras, pero qué se hace con los recursos públicos, pues. bueno, según esta información, imagínense, ya se han gastado entre enero del 2022 y enero del 2025, esto lo está publicando la prensa gráfica, se han gastado 158.6 millones en ejecución del proyecto de inversión pública ubicado en este tramo de la carretera de Los Chorros y pues están diciendo que esa cantidad que consta en los registros de transparencia fiscal al revisar la ejecución presupuestaria anual de los proyectos de inversión pública desde el año 2022, cuando el proyecto apareció por primera vez, hasta la última actualización correspondiente a enero de este año. Ah, pues así está, pastor. Se supone que ahí está este proyecto de ampliación de la carretera. Son casi 9 kilómetros los que van a ampliar, pero pues no ha podido concluir, ¿no? Y los colapsos siguen apareciendo. Pero bueno. Esto es lo que está pasando en nuestro país, El Salvador, 10 de la mañana aquí en la costa este de los Estados Unidos. Le repito que tenemos un teléfono para que usted pueda también darnos su comentario, su opinión, o nos pueda llamar. Ahí lo tiene, 540-621-8325, 540-621-8325, y también tenemos el 703-634-9235. Ahí le van a aparecer en pantalla para que usted pueda también compartir con nosotros. Y ya le digo, si usted va a comentar nuestros enlaces, nuestros videos, nuestros cortos, porque los cortos de estos programas están dando mucho que hablar, pastor. Mire, por educación, por favor, comente con moderación, con tolerancia. No todas las personas ni van a pensar igual que nosotros, ni van a pensar igual que usted. Pero sí lo que tenemos que hacer es encontrar un punto en común y expresar nuestras opiniones de manera educada y sobre todo razonada. Porque recuerde lo que dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si usted nos comenta de una manera con palabras oeces y groserías, se lo vamos a tener que eliminar el comentario y le vamos a tener que bloquear. Y no es esa la intención, porque no nos gusta tener material con lenguaje agresivo en nuestros programas. Y pastor, vamos a tocar el tema de esta mañana, que yo sé que va a ser de mucha reflexión y bendición para cada uno de nosotros, que es lo que tratamos de hacer en estos espacios de Hablemos de Todo un poco. Vamos a hablar sobre la responsabilidad social de los pastores, un llamado bíblico al servicio integral. Y como este es un tema que le pega bien a nuestro pastor Chamagua, le voy a pedir que lo presente él. Y también es un artículo que usted lo va a encontrar en el blog de pastorchamagua.com. Le invito a que lo visite, que vaya, lea los artículos. Si no le gusta leer, puede darle al icono ahí de play para que usted lo pueda escuchar y pueda reflexionar, porque esa es la intención de estos espacios. No solo que usted lo lea, no solo que usted consuma el material, sino que pueda reflexionar y pueda enriquecer su conocimiento. Pastor. Existe, Andreita, mucha desinformación relacionada con los evangelios o de una forma más general con el tema de la palabra de Dios y de las escrituras. No solamente desinformación, sino malos entendidos, malas interpretaciones. Y a mí me parece que uno de los problemas más grandes es que desde el liderazgo de la iglesia, y existen en las escrituras el mandamiento, hay 5 pilares para que conduzcan la iglesia del Señor. Esos pilares son el apostolado, el trabajo del profeta, el trabajo del evangelista, el trabajo del pastor, el trabajo del maestro. Estos 5 pilares existen para que la iglesia no solamente se mantenga en orden, porque la casa de Dios es una casa de orden,
sino también para que pueda enseñar, para que pueda profetizar, para que pueda formar nuevos líderes. La iglesia en realidad es una universidad. Estamos viviendo en tiempos en los cuales la palabra de Dios indica que va a existir mucha apostasía. Dos de las últimas señales antes de que el Señor Jesucristo regrese a la tierra a buscar a su iglesia, las últimas dos señales que van a suceder es el tema que tiene que ver con la apostasía, que es un tema que tiene que ver con la religión o específicamente con la iglesia, y el tema de la manifestación del anticristo, el cuerno pequeño, el gran dragón, que no es más que la manifestación de Satanás, que es espíritu en carne. 2000 años atrás, Dios, San Juan 4:24, que ese espíritu se manifestó en carne en la persona de Jesucristo. En los últimos tiempos, Satanás, que también es espíritu, pero un espíritu maligno, se va a manifestar en carne en la figura del anticristo. Entonces, están esas dos señales, la apostasía y el tema del anticristo. Uno tiene que ver con la religión, el otro tiene que ver con los temas políticos. En estos momentos la iglesia está llena de apostasía y hay un malentendido pésimo sobre cuál debe de ser la función de la iglesia. Imagínese usted la hipocresía y la doble moral en el tema de la iglesia, André. Los pastores le enseñan, los predicadores, los líderes de la iglesia le dicen a la gente, la iglesia no se mete en política, no se mete en política. Pero cuando el tiempo de votar llega, como la iglesia no se mete en política, los pastores les recomiendan a la gente que voten por los peores candidatos, por los peores candidatos. Lo hemos visto aquí en el caso de los Estados Unidos. Donald Trump está ahí porque la iglesia mayoritariamente blanca y latinoamericana que tiene derecho al voto en los Estados Unidos votó por él. Ahora, ¿cómo podemos nosotros explicar esa doble moral, Andreita? Esa es una doble moral, es una hipocresía. Y la gente está acostumbrada a que se le dicte lo que tiene que hacer, a que se le agarre por la mano. Entonces los pastores han dicho, votemos por Donald Trump. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay información política. La iglesia no entiende la responsabilidad social que tiene para con el mundo. Por ejemplo, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Del mundo. Y cuando está hablando del mundo, no solamente está hablando del gobierno de los Estados Unidos, o de México, o de El Salvador, o de Europa, o de cualquier nación. Está diciendo de todo el planeta, ustedes son la luz del mundo. Pero ¿cómo voy a alumbrar yo, Andreita, con conocimiento y con verdad y con justicia y con humildad, temas que yo desconozco? Por ejemplo, todo el mundo sabe que la política está llena de oscuridad. La oscuridad siendo sinónimo de corrupción, siendo sinónimo de abuso de poder, de engaño, de asesinatos. Vea en El Salvador lo que le pasó a Alejandro Mason. Como dirían por ahí, Alejandro no era santo de mi devoción, pero no merecía morir de la manera que fue asesinado, porque él fue asesinado, lo torturaron y allí está toda la información y el futuro va a traer exactamente todo lo que pasó. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad de los predicadores? ¿Cómo puedo yo alumbrar un tema que desconozco? Y cuando el Señor me dice, vosotros sois la luz del mundo, hablando de la iglesia, lo que está diciendo es que la iglesia tiene una responsabilidad total sobre todas las cosas que pasan en el mundo, incluyendo los temas políticos, incluyendo los temas de gobierno, incluyendo los temas de moral, incluyendo los temas de familia, incluyendo los temas sociales, incluyendo los temas de las universidades y del conocimiento que se le imparte a la gente. La iglesia tiene una responsabilidad, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo voy a tener yo responsabilidad sobre algo que no entiendo? Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Aprende, infórmate, adquiere conocimiento y aplica el texto bíblico a todas estas cosas. Entonces, cuando yo veo a un gobierno, a un presidente, legisladores o gente que está en posiciones de autoridad abusando de sus cargos, estoy llamado a traer luz a esas cosas, Andreita, porque al final estas cosas están condenando a la gente. Así es. Vea lo que está pasando allá en Ucrania, entre la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Quién generó esa guerra? ¿Quién la provocó? Vladimir Putin. Pero vaya y usted y hable con Donald Trump. ¿Qué dice Donald Trump? Oh, esa guerra la provocó Zelensky.
Y la provocó que los demócratas, dice Donald Trump, le robaron la elección del 2020, porque si él hubiese sido presidente en el 2020, la guerra entre Rusia y Ucrania nunca hubiese pasado. O sea, qué falacia, pues. ¿Y quién cree eso, Andreita? Imagínense usted, millones de personas la creen, 80 y pico de millones votaron por él. Quiere decir que creen toda la falacia y toda la mentira que él dice. Con esto, y esto es importante entenderlo, con esto yo no estoy diciendo que los demócratas son honestos. No estoy diciendo que los demócratas son decentes. Ningún político es decente. Así es. Todos hacen tratos debajo de la mesa y todos tienen intereses propios. Lo que estoy diciendo es que debemos de informarnos y que como iglesia tenemos la responsabilidad de alumbrar el camino. Lo que estoy diciendo es que la iglesia no debe de ser una iglesia ni ciega, ni muda, ni pasmada, ni tonta, ni ignorante, Andreita. La iglesia del Señor es la que está supuesta y ha sido llamado a marcar el paso, a marcar el camino. Quien debería de estar dirigiendo este mundo no son los políticos mentirosos que son básicamente motivados por espíritus satánicos. ¿O es que acaso el espíritu de la mentira no viene del infierno? ¿O usted cree que la mentira viene del cielo? ¿O es que acaso el espíritu de corrupción, de engaño, de manipulación, de dónde cree que vienen esos espíritus? La palabra del Señor les llama espíritus angustiadores. Ahí, vaya usted a 1 de Juan, capítulo 5 y verso 19, y ¿sabe qué va a leer ahí? Va a leer que la escritura le dice que el mundo entero está bajo la influencia del maligno. Ahora, si el mundo entero está bajo la influencia del maligno y el Señor me llama a ser la luz del mundo, ¿por qué lo hace? Porque el mundo entero está bajo la influencia del maligno, está bajo el engaño y bajo la mentira. Entonces, a raíz de todas esas cosas, Andreita, me extendí más de lo que usted me estaba preguntando. Pero a raíz de estas cosas, es que este es un artículo más que escribimos para tratar de alumbrar el camino y la mente del trabajo real y la responsabilidad real que nos corresponde como predicadores del evangelio. Porque no solamente debemos de hablar del más allá, es decir, de lo que va a pasar con el ser humano después de la muerte. ¿Y qué es lo que pasa con el ser humano mientras estamos en esta vida? Esa también es responsabilidad de la iglesia. Gracias ahí por señalarnos, pastor, de que el inicio, ¿no?, de este artículo, le recuerdo, lo encuentra en pastorchamagua.com, titulado como La responsabilidad social de los pastores, un llamado bíblico al servicio integral. Son las 10:11 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos y le vamos a dar lectura. Dice de esta manera: en un mundo donde las necesidades espirituales y materiales abundan, el rol de los ministros del evangelio va más allá del púlpito. Según la Biblia, su labor incluye la predicación fiel, el cuidado de la congregación, la promoción de la justicia y el ejemplo de amor práctico. Este artículo explora los fundamentos bíblicos que definen su responsabilidad social y cómo este mandato se aplica hoy. Predicar con integridad. La Biblia enfatiza que los pastores deben enseñar la palabra sin distorsión. Eso está en 2 de Timoteo 4:2. Su mensaje debe combinar verdad teológica con relevancia práctica, guiando a las personas hacia una fe transformadora. Los predicadores del evangelio no deben separar los mundos, el venidero y el presente. Deben de enseñar un evangelio que lleve a los pueblos del mundo a vivir vidas llenas de amor, verdad y justicia práctica aquí y en el ahora, en preparación para el mañana que vendrá. Y esto es interesante, pastor, porque la iglesia tiene la responsabilidad, y en este caso los pastores o los predicadores, de enseñar primero el evangelio del más aquí, del ahora, de lo que debe de hacer la gente acá para poder lograr llegar al más allá. Pero la mayoría se concentra en el más allá, olvidando que deben transformar su presente, a donde se encuentran. Y usted siempre nos dice, ¿no?, que cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, siempre decía y anunciaba que el reino de los cielos se había acercado. Así es. Lo que quiere decir que estaba aquí en la tierra. Aquí el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Y qué significa eso? Eso significa que nosotros como creyentes, que nosotros como parte de la iglesia de Jesucristo,
porque así se llama la iglesia, Iglesia de Jesucristo, no se llama Iglesia Católica Romana, no se llama Iglesia Mormona, no se llama Iglesia Testigos de Jehová o Asambleas de Dios, no, 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 se llama Iglesia de Jesucristo. Y él está diciendo, vosotros como parte de la Iglesia de Jesucristo están supuestos a vivir de acuerdo a las normas, a las reglas, a la luz, al poder, al conocimiento del reino de Dios, porque el reino de Dios no está allá en el infinito, en algún lugar en donde ni la imaginación alcanza. He aquí el reino de Dios está entre vosotros. Vea usted qué maravilloso. Otra misión de los predicadores y que tienen como base en el tema de sus, prácticamente, de sus responsabilidades sociales, es cuidar al rebaño. El mandato bíblico de apacentar la grey de Dios, que lo menciona en Primera de Pedro 5, versículos 2 y 3, va más allá de un liderazgo ceremonial. Exige humildad, entrega y sensibilidad hacia las necesidades multidimensionales de la congregación. Los pastores están llamados a ser siervos, guías, rechazando toda forma de autoritarismo, eso está en Marcos 10, 42 al 45, y adoptando el modelo de Jesús, quien lavó los pies de sus discípulos, eso está en Juan 13, 14 y 15. Esta labor implica, número uno, un acompañamiento espiritual. Deben guiar en la fe mediante la enseñanza bíblica y la oración. Que esa es la parte, Andreita, esa es la parte que la mayoría de pastores practican. Sí. Solo esta primera parte, el acompañamiento espiritual. La mayoría no entiende que debe de haber también un acompañamiento social a los pueblos, no solamente a su congregación. Y solo se dedican al tema de la enseñanza bíblica y al tema de la oración. Y hasta ahí, pero continúe, perdón. Número 2, el sostén emocional, escuchar, consolar y apoyar en momentos de crisis. Eso lo encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 15. La acción social, identificar y abogar por la justicia social, abogar por la libertad y justicia plena en pro del pueblo de Dios. Eso lo encuentra en Santiago capítulo 2, versículo 15 y 16. De la misma manera que lo hizo la iglesia primitiva. Como ejemplo lo encontramos en el libro de Hechos, versículo 4, capítulo 4, perdón, versículo 34 y 35. Un pastor que cuida integralmente a su rebaño refleja el corazón del buen pastor, construyendo una iglesia resiliente y unida. Fíjese, pastor, que esto me recuerda a algo que pasó cuando recién llegó el presidente Donald Trump. No sé si fue recién o antes de entrar, pero, y lo voy a mencionar porque sucedió, ¿no? El pastor Chamagua, él estaba muy indignado, ¿no? Con este tema de la iglesia evangélica acá en los Estados Unidos, porque muchos pastores que podían votar de origen latinoamericano, literalmente expusieron a sus congregaciones que podían ser en su mayoría gente sin documentos. Así es. Y yo recuerdo que usted, pastor, siempre estaba diciendo, ¿no? ¿Cómo es posible que esto pudo pasar? Envió cartas a usted, incluso a gente de la propia organización a la que pertenecemos, a otros grupos de pastores. Y muchos de esos pastores, al parecer, no le veían el peligro. Decían, no, no ha pasado nada, aquí no hay persecución de nada. Literalmente, como usted dice, habían entregado a sus congregaciones a ser expuestos a ser criminalizados y señalados por el simple hecho de no tener un documento. Y entonces usted aquí sintió su labor pastoral de defender a los suyos, de defender a su rebaño, a aquellos que no tienen documentos, a alzar la voz por ellos. Y realmente es algo que la palabra de Dios le pide a los pastores y a aquellos que predican el evangelio, porque el Señor Jesús lo hizo en su época. El Señor Jesús defendió a aquellos que estaban que estaban desprotegidos, que estaban siendo acusados, que estaban siendo señalados por aquellos que no tienen solvencia moral de señalar. Así es. Fíjese que esto me trae a la mente, Andreita, un refrán, una de esas cosas que la gente dice, y que lo recuerdo desde que yo tengo memoria. Y es aquello de, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va toda la ¿Para dónde gente. va toda la gente? ¿Y saben para dónde va toda la gente? Perdónenme por ser tan al punto con esto, pero van para el infierno. Para ahí va la mayoría de la gente. Por eso es que el Señor dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.
Ancho es el camino que lleva a la perdición y a la muerte, y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Ahora, esto es importante acotarlo, Andreita. Y es el hecho que cuando usted asume una posición, por ejemplo, aquí estoy hablando en el punto 3 de la acción social, que implica identificar y abogar por la justicia social, que implica abogar por la libertad y la justicia plena en pro del pueblo de Dios, Santiago 2, 15, 16, y de la misma manera que lo hizo la iglesia primitiva, eso también implica, Andreita, que si usted asume esta posición, se va a quedar solo. Así es. Se va a quedar solo. Miren, en la organización que nosotros pertenecemos en estos momentos, yo no conozco un solo pastor. Y si hay un solo pastor y me está escuchando, por favor me llama y me corrige. Me llama y me corrige. Pero no conozco un solo pastor, ni estadounidense, ni latinoamericano, Andreita, que no haya votado por Donald Trump. Porque esto fue una política del concilio al que pertenecemos, y no solamente del concilio al que pertenecemos, es una política de la mayoría de concilios. Yo no conozco un concilio evangélico que no haya pedido a su gente que votaran por Donald Trump. Ahora, con esto vuelvo y repito, porque la gente malentiende las cosas. Con esto yo no estoy diciendo que los demócratas eran la opción perfecta, no estoy diciendo eso, ni estoy abogando por los demócratas. Nuestro voto no fue por los demócratas. Hay muchas cosas que los demócratas tienen que estamos en contra de ellos. No estamos en favor de toda la inmoralidad que hay en el Partido Demócrata, de todo el lesbianismo, del matrimonio entre personas del mismo sexo, el liberalismo, esa cultura woke es detestable por las escrituras. Nosotros no votamos en favor de los demócratas, pero sí votamos en contra de Donald Trump. Y aquí es donde viene ese Y de tema las del políticas pensamiento migratorias, y de las pastor, que políticas afectan migratorias. y están afectando tanto a nuestra gente aquí en los Estados Unidos. Así es. ¿Cuántas familias ya desintegradas por la persecución de las autoridades que, Niños traumados, que han Andreita. criminalizado? Porque mire, las deportaciones siempre han existido, pastor, Claro. siempre, porque obviamente la gente necesita tener un estatus legal para vivir acá en los Estados Unidos, pero nunca lo habían hecho del término de criminal por el simple hecho de cruzar usted la frontera de una manera pública. Te vamos a cazar, dice la jefa del Departamento de Homeland Security, te vamos a cazar. We're gonna hunt you down. O sea, ¿qué es eso, pues? ¿Qué es eso? Cuando ignoran las raíces de todos los problemas migratorios que hay, ignoran. Y también escoge ignorar el gobierno actual de los Estados Unidos, toda la responsabilidad que el gobierno de Estados Unidos tiene para causar mucho de este caos migratorio. Porque el gobierno de Estados Unidos se ha metido en las políticas de muchos países y ha también pervertido el orden y la justicia, apoyando a regímenes totalmente contrarios a la sociedad. Así es, y no solamente en un país o solamente en una región como Latinoamérica, en todo el mundo. Entonces hay una responsabilidad social que también el gobierno de los Estados Unidos tiene y no la puede venir a borrar de un plantón un hombre como Donald Trump. Y es aquí donde la misión de los pastores, de los predicadores, el anunciar la verdad y ponerse del lado de los pueblos, de la congregación, del rebaño, de los que menos están siendo favorecidos, porque así lo enseña la palabra de Dios. 10:22 de la mañana aquí en la costa este de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Le invito a que comparta los contenidos de este espacio, póngalo ahí en su muro, compártalo con sus amigos y familiares para que crezca esta comunidad de Hablemos de Todo un poco. Saludos allí para nuestro hermano Nelson Cifontes, también para nuestra hermana Carla Izaguirre y saludos también para nuestra hermana Julie Flores, pastor que siempre comparte los contenidos de Hablemos de Todo un poco hasta Jocoro, Morazán. Amén, un abrazo, le amamos un montonazo. Siempre la llevamos en el corazón y recordamos a nuestro hermano Arturo Perla Ferrufino. Sí, con mucho cariño. También dice el artículo, los pastores tienen que practicar la justicia y la misericordia. Eso está en Miqueas, capítulo 6, versículo 8, y en Santiago, capítulo 1, versículo 27. Revelan que la fe genuina se demuestra con acciones.
Los ministros están llamados a defender a los vulnerables, o sea, a los huérfanos, viudas, marginados, y ahí entran los indocumentados, y a movilizar a la iglesia hacia obras de amor. Número 1, hacer ejemplo. Su vida debe reflejar coherencia entre lo que predican y lo que practican. En 1 de Timoteo 4:2 se lo menciona. Esto incluye transparencia, generosidad y compromiso con la comunidad. También necesitan corregir con sabiduría. Frente a errores doctrinales o morales, su papel es restaurar con amor. Eso está en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Nunca condenar desde la arrogancia. La responsabilidad de lo social de los pastores es un llamado sagrado a ser puentes entre Dios y la sociedad, al equilibrar la enseñanza bíblica con servicio tangible. Honran al mandato de Cristo de ser luz del mundo, como lo dice Mateo capítulo 5, versículo 14. Las iglesias que abrazan este modelo no solo crecen espiritualmente, que es lo más importante, pastor, Así es, porque ahora se enfocan en crecer en número, así es. en gente, no en congregación. Y lo que más importa es que crezcan en lo espiritual, sino que también necesitan transformar entornos. Y yo le agregaría, pastor, transformar pensamientos, porque Así de es. nada nos sirve ser cristianos practicantes, nada nos sirve decir ser seguidores de Cristo cuando no tenemos la capacidad de transformar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y esto creo que es una labor importantísima que tiene la iglesia hoy en día. Y por ejemplo, aquí me recuerda algo, ¿no? Cuando tenemos que el corregir, dice, o el señalar siempre con amor, no con la arrogancia. Algo que, por ejemplo, en el tema secular, ¿no? Los gobernantes hacen. Y es ahí donde la iglesia debe de señalar. Así es. Si van a poner sus políticas, que sean desde la política, en este caso que profesan, no sé, porque muchos gobernantes profesan ser seguidores del Señor, pero no practican el amor ni la misericordia, Así es. ¿verdad? Entonces, deberían la iglesia en este caso debe de señalarlo y los pastores hacer el llamamiento a que esto se cumpla y que si dicen ser seguidores de Cristo, entonces pongan en práctica las políticas que el Señor establece para los pueblos. Sí, es correcto. Es correcto. Entonces debemos de predicar con el ejemplo. Pero, de nuevo, esto requiere ir un escalón más, Andreita. Y los predicadores, en términos generales, debemos de perder el miedo. Debemos de perder el miedo. Esto me lleva al libro de los Hechos. En una ocasión, al apóstol Juan y al apóstol Pedro, la gente que gobernaba el concilio de Sanedrín 2000 años atrás, los arrestaron. Los arrestaron, los golpearon, los maltrataron, los metieron a la cárcel y los amenazaron. Y les dijeron, ¿saben qué? Los vamos a dejar salir porque el pueblo estaba afuera reclamando la libertad de ellos. Y les dijeron, los vamos a dejar salir, pero no prediquen ni enseñen a nadie más en ese nombre, hablando del nombre de Jesús. Y el apóstol Pedro y el apóstol Juan respondieron con estas palabras sencillas, directos y al grano. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y hemos oído. Y nos es menester, es decir, nos es obligación, ha sido impuesta carga en nosotros que obedezcamos primeramente a Dios antes que a los hombres. El problema central, Andreita, está en que la iglesia y su prelado, los ministros y los predicadores están sometidos a las leyes de los hombres, pero no están sometidos a la ley de Dios. Tremendo, pastor. Y la verdad es que tenemos una responsabilidad, todos aquellos que nos hacemos llamar seguidores de Jesús. Cuando usted dice, yo soy cristiano, ok, entonces usted se está llamando un seguidor de Jesús. El tener que practicar todas estas cosas de las que hemos hablado esta mañana, el tema del amor, la misericordia, la integridad, el alzar la voz por los desprotegidos. En este caso, nosotros que estamos acá en los Estados Unidos, ¿cómo no alzar la voz, por el tema migratorio, ¿no? Por aquellos que en estos momentos están siendo perseguidos por su único delito de venir a buscar un futuro mejor. Y cuando también nosotros somos migrantes, porque cada uno de nosotros que no hemos nacido en este país somos personas migrantes que venimos buscando un futuro mejor y que no le viene a robar a nadie, simplemente vienen a trabajar, vienen a construir, vienen a tratar de abonar con su fuerza de trabajo a este pueblo y adquirir un futuro mejor. Tenemos una gran responsabilidad y yo creo que estos espacios de Hablemos de Todo un poco, esta es su misión,
el hacerlo reflexionar a usted y que podamos encontrarnos, ¿no? En medio de todo esto. Dice por acá nuestro hermano Mauricio Gonzaga, dice que son políticas engañadoras, dice Pastor Chamagua, todo lo que tiene que ver, ¿no? Con lo que hemos estado mencionando. Y nos menciona que también al parecer el presidente Donald Trump está en conferencia de prensa, está haciendo un en vivo a esta hora de la mañana. Parece que están hablando de diferentes temas, ¿no? Vamos de a medidas, buscar. porque veo que ahí se encuentra también el ministro de Salud de acá de los Estados Unidos. Y bueno, están hablando de diferentes temas a esta hora de la mañana, 10:29 aquí en la costa este de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, le invitamos a que comparta estos contenidos, ya sea si usted lo hace a través de Facebook, compártalo con sus amistades y familiares, o si no, vaya a nuestro enlace de YouTube. Ahí nos encuentra como Radio Cadena Mi Gente. Ahí usted le da like, le da suscribirse y cada vez que iniciemos un en vivo, a usted le va a llegar la notificación de estos espacios. Aquí tenemos un poquito del en vivo que está pasando, Andreita. Vamos a ver qué es lo que cortesía están de